Hola, yo me llamo Maren Woods y yo soy de Praxis y nosotros trabajamos con los sobrevivientes en comunidades rurales. Hoy vamos a oír de diferentes em, oradores y también vamos a crear un espacio de diálogo. Muchas veces esto es importante para las personas que viven en comunidades más rurales para que puedan mitigar algunos de los desafíos que tienen y también o trabajar cada vez más en sus fortalezas en la vida rural que tienen. Nosotros vamos a centrarnos en mejorar las capacitaciones para los intercesores rurales y también mejorar la participación con los sobrevivientes y mejorar el empoderamiento y la resiliencia de estos sobrevivientes. Esto es la temática del día de hoy. Hoy yo les llamo desde Saint Paul, Minnesota, donde estamos en la tierra ancestral de los Dakota y Shenabe y sus pueblos ancestrales. Y luego también queríamos agradecer esta tierra. Muchos de ustedes ya conocen Praxis y tienen algún tipo de vínculo con nuestro trabajo. Hay otros que no nos conocen o que están conociéndonos por primera vez. Entonces, nosotros somos una organización de creación de capacidad nacional que reúne individuos, organizaciones y comunidades de todo el país que están comprometidos con crear transformaciones y cambios a través de nuestras actividades e iniciativas que se encuentran en la pantalla ahora. Y tenemos diferentes cosas, por ejemplo, el proyecto rural integral, el proyecto de promoción y regla integral. Luego también trabajamos con diferentes comunidades y organizaciones en todo el país y también trabajamos con el proyecto de fortalecer la intercesión rural. Los recursos que tenemos vienen de la Oficina de Violencia contra la Mujer. En en esta sesión de hoy vamos a empezar con una presentación, un rompehielos también, y vamos a también ver cómo podemos fortalecer nuestras capacidades y pensar en estrategias y mejorar nuestro trabajo como intercesores para mejorar la participación y la intercesión. Vamos a tener una presentación que nos lleva hasta las 2:55 y luego pasaremos a una sesión de pequeñas salas y luego volveremos a una sesión más amplia. Nosotros como intercesores que trabajamos en espacios rurales tenemos que hacer todo lo que podemos para reducir las barreras que nos aíslan. Y esto es muy importante porque tenemos que buscar estas oportunidades muy especiales para conectar y hablar sobre la violencia de género, violencia doméstica, agresión sexual, acecho y violencia de parejas íntimas. Y bueno, lo que quería también mencionar es que ustedes se presenten en el chat, díganos de dónde vienen, su nombre y cuál es su disciplina o su área de actuación. Mis colegas Diane y Elena Anderson Eggert están aquí de Praxis y nos ayudarán en las sesiones al final de la sesión. Ellas son consejeras de programas senior en Praxis y trabajan bastante con estos programas o comunitarios de intercesión y realmente representan muchos años de trabajo juntas.
ahora quería empezar con un cuento. Yo, cuando empecé la universidad en los 90, yo era una alumna de medicina y él estaba en Duluth, Minnesota, y luego me di cuenta de que no era para mí. Entonces eso era muy importante. Entonces tuve la oportunidad de hacer un curso de estudios femeninos o de la mujer. Y eso me hizo pensar o ver que yo tenía una real pasión por esto. Y en particular, cuando Jill Abernathy del programa de intervenciones de abuso doméstico vino a dar una presentación, todo me quedó mucho más claro. Ella me dijo, y con toda su carisma y energía y su pasión y hasta humor, ella presentó el, la rueda de control y poder, y eso es algo que yo creé hace 11 años. Y yo cuando tuve esa oportunidad de conectar con ella, pude ver las conexiones entre las experiencias de violencia de la mujer y el abuso en sus relaciones íntimas y también en nuestra cultura y sociedad. Yo no era una víctima de violencia o de abuso. Y pero yo sabía de la parte de Jill que yo tenía que entrar en este tipo de trabajo porque Jill fue la persona que me inspiró y ella me captó, me captivó y me trajo a este trabajo. Cuando egresé de la universidad estaba muy afortunada de trabajar como voluntaria en un refugio de mujeres maltratadas en mi espacio local. Entonces allí yo trabajé con Ellen Pence en los programas de intervención de abuso doméstico en Duluth y luego hicimos diferentes trabajos para crear Praxis. Y Jill y yo tuvimos muchos años juntas trabajando en Duluth y trabajamos en diferentes aspectos. Pero cuando Jill vino a esta clase de estudios de la mujer, yo tuve la oportunidad de ser una organizadora comunitaria y una intercesora en Duluth y yo vi que ella estaba formando a otras personas para que pudieran facilitar estos grupos de apoyo y ayudó a crear el currículo para los grupos de mujeres. Y esto realmente nos ayudó a entender que podríamos ayudar a muchas mujeres jóvenes y sobrevivientes para participar y contribuir con el trabajo de acabar con la violencia de género. Jill, usted es un modelo para mí, sobre todo cuando pensamos en la intercesión y cómo ayudar a los supervivientes. Ya sé que te has jubilado, pero como usted lleva la vida de la manera que la lleva, yo sé que usted nunca va a parar de trabajar en estos asuntos. Usted trabaja con sus nietos y con su jardín y todo lo demás. Entonces es fantástico tener esta oportunidad de pensar en cómo podemos mejorar la participación con las supervivientes. Bueno, muchas gracias, Maren. Yo no me estaba esperando tanta información. Pero bueno, muchas gracias. Todo esto fue muy lindo. Y quería decir que un tema común en nuestro trabajo y en nuestra comunidad es encontrarnos a través de la educación, a través de grupos y mantenernos amigas, no importa dónde vayamos en el mundo. Entonces, Maren y yo somos ejemplos de esto. Sí, más de 25 años, o 30 años casi de amistad. Bueno, muchas gracias, Jill. Y era por eso que yo quería explicar cómo nos habíamos conocido, porque este es el foco de nuestro, o centro de nuestro debate del día de hoy, porque estamos aquí hablando de cómo
podemos sostener nuestro trabajo y crecerlo y desarrollarlo cada vez más para tener más éxito en nuestro trabajo de intercesión. Entonces, con esto yo quería saber cómo ustedes en el público se están sintiendo. Ya sé que todo el mundo está en lugares diferentes y ha sido un placer y una alegría reconectar con Jill y pensar en esta sesión de conexiones rurales hoy. Entonces yo quería mandar esta encuesta que pueden ver en su pantalla. Tenemos esas 4 imágenes que podrían reflejar cómo se sienten en este momento, si están en una gran ciudad muy ajetreada, o B, están como un lago tranquilo y plácido, o C, están en la orilla con estas olas o ondas bastante em, impactantes, o si están en un lugar con más niebla. Pero más que nada, lo que quiero que ustedes piensen es cómo se están sintiendo ahora, si se están cuidando o no. Hagan lo que necesiten ahora mismo para cuidarse. Tomen agua, descansen. Bueno, creo que tenemos unas respuestas bastante interesantes. Hay mucha gente que se siente como esta orilla con las ondas y las olas que están llegando de manera bastante tranquila y suave. Algunas personas con un poco de niebla, pero lo que quería decir es que en esta sesión de hoy queremos mantener la mente bastante abierta y explorar todos los aspectos diferentes de este trabajo que tenemos en conjunto. Espero que ustedes estén cuidando de ustedes. Ahora, hay alguien que ha dicho que piensa que están en algún tipo de lago con un cocodrilo. Bueno, no sé, vamos a pensar en eso. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro contenido. Quería hablar un poco sobre la historia y visión general de la abogacía o de la intercesión. Lo que queríamos pensar aquí es recordarnos, aunque seamos muy experientes, cómo llegamos a este tipo de trabajo en la violencia doméstica, la agresión sexual y la violencia de pares íntimas. Entonces, como dijo Jill, bueno, vamos a hablar con Jill más tarde, pero cuando hablamos del concepto de intercesión relacionado a a la violencia de género y la violencia contra las mujeres, etcétera, nosotros pensamos en diferentes aspectos y contextos, pero cuando pensamos en nuestro trabajo con los sobrevivientes, es bastante claro que estamos hablando de los sobrevivientes individuales que están buscando recursos para alimentarse, refugio, moradía, transporte, todo lo demás. Y hay otras personas que trabajan mucho más allá de todo esto y que van más allá de los servicios individuales para las personas. Pero lo que estaremos buscando en este día es una definición mejor que refleje una visión más holística del trabajo de la intercesión. Básicamente, la evolución de la intercesión se puede trazar a partir de estos 3 puntos que tenemos aquí. Y desde hace mucho tiempo, las mujeres, tías, hermanas, vecinas, primas, colegas, veían lo que les pasaba en sus relaciones íntimas o en cuestiones relacionadas con la agresión sexual, y ellas compartían con las otras personas y con esto había una conexión y también un tipo de apoyo, o estaban apoyándose con apoyo
individual o un lugar seguro para quedarse o tener intervenciones con las parejas abusivas o alguien que les estaba causando daño. Entonces, o quizás buscaban un refugio que fuera un lugar de apoyo o ayudarles a salir de alguna situación o procesar una situación o hacer que alguien sea responsable. Pero esto es lo que ayudó a crear una serie de refugios para las sobrevivientes de la agresión sexual. Y con esto vimos el número de estos lugares aumentar. Y con esto vimos más números de personas que van a estos programas y buscan este tipo de apoyo y de ayuda. Y hoy tenemos la Oficina Federal de la Violencia contra la Mujer en el Departamento de Justicia de Estados Unidos de Justicia. Y entonces aquí lo que vemos es que tenemos una oportunidad de acabar con estos diferentes delitos como la violencia sexual, la violencia doméstica y el acecho, entre otros. Y con esto, todo esto empezó en los años 60, pero tenemos mucho más por hacer. Y el ingrediente activo en todas estas áreas de intercesión en nombre de los sobrevivientes ha sido la comunidad y la intercesión que hemos visto en nuestras comunidades con los sobrevivientes. La verdad es que no podemos sostener nuestros esfuerzos y alcanzar nuestras metas en estas comunidades si no tenemos este tipo de contacto con los sobrevivientes. Entonces, lo que buscamos es, uno, responder a la violencia que hemos experimentado, pero también acabar con ella y crear el mundo en el que queremos vivir y vivir de una manera diferente. Entonces, en nuestro trabajo de intercesión tenemos tres maneras de trabajar y todas se relacionan de manera diferente. Y yo creo que al oír a Jill y yo he hablado un poco con ella y he pensado en diferentes enfoques de intercesión aquí, pero quería explicar un poco cada uno de ellos aquí. Primero de todo tenemos la intercesión individual, donde ayudamos a una sobreviviente por vez. Y esto incluye responder a la situación de la persona que se ha dañado y también trabajar con los sobrevivientes y las redes sociales de familia y otros recursos. Luego tenemos la intercesión comunitaria donde buscamos cambiar las condiciones que no ayudan o que no apoyan o protegen a las personas o que refuerzan a las personas em, para que haya mejor protección de las personas. Los intercesores comunitarios buscan cambiar la sociedad y la cultura en nombre de los sobrevivientes. Luego tenemos diferentes campañas de divulgación y otras estrategias de organización comunitaria y etcétera. Y luego aquí lo que vemos es una institución y cómo está organizada o estructurada para responder en nombre de los sobrevivientes que quieran interactuar con este sistema. Tenemos décadas de trabajo que se han cumplido, ¿no? Y luego tenemos aquí todo tipo de sistemas, que sea el sistema penal o el sistema de bienestar infantil o el sistema legal civil y otros sistemas relacionados a la intercesión. Y aquí lo que vemos es que somos intercesores
en nombre de los individuos y grupos de sobrevivientes, pero también podemos ser intercesores de la comunidad y buscar alternativas. En las tres áreas de nuestra intercesión vemos que están interconectadas y a veces es bastante diferente lo que hacemos en cada una de estas áreas. Lo que Jill va a contar tiene que ver con algunos principios de la intercesión para apoyar a los sobrevivientes. Después de más de 50 años de progreso histórico para acabar con la violencia contra las mujeres y buscar más intercesión, hemos identificado algunos principios fundacionales para la intercesión que apoyan la resiliencia de las sobrevivientes y es una buena directriz para nosotras en nuestro trabajo. Y yo quería solo mencionar algunas de estas cosas en nuestro pantallazo, porque si yo tuviera, si yo hubiera escrito todo esto cuando conocí a Jill la primera vez, hubiera sido todo mucho más fácil, porque es exactamente por aquí que Jill hace su trabajo de intercesión. Los principios son, por ejemplo, crear una experiencia que libera y que da frente a las experiencias de abuso y de violencia. Y en este sentido nos libera, no nos domina. Y luego, otro hilo común es las formas de nuestra intercesión. Nosotros buscamos maneras para que el superviviente crezca, que desarrolle nuevos conocimientos y perspectivas. Y entonces no estamos allí para dar lecciones ni nada de lo demás. Sí que buscamos abrir caminos para que las personas puedan utilizar su experiencia común y trabajar este tipo de violencia. Luego, otro principio es reconocer la complejidad y la intersección de muchos de los aspectos que entran en la vida del sobreviviente, que sea factores económicos, identitarios, de vida y de valores, creencias, cultura, religión, todo lo demás. Entonces, cada uno de estos factores influencia a los otros. Entonces nosotros buscamos explorar para que podamos trabajar con toda una persona y no solo un aspecto o un evento eh, particular. Nosotros colocamos en el centro la experiencia y las necesidades del sobreviviente. Es bastante común en las instituciones, incluyendo los programas de intercesión, para que las personas puedan repensar cuáles son sus necesidades y aprender cuáles son sus necesidades. Es muy importante que tengamos una buena base. Otra cosa que pensamos es que en la intercesión buscamos tener una conciencia de dónde las personas trabajan, en la comunidad, y con quién se están conectando las personas para reducir el aislamiento de los sobrevivientes y mejorar sus experiencias con la violencia. Luego, eh, nuestro enfoque es con entendimiento que viene o que surge de un problema social y no uno causado por las acciones de un individuo o el estado psicológico de la persona. Entonces no decimos solo a la persona que vaya a buscar terapia. Puede ser que lo necesite, pero no es eso lo que nosotros estamos mandando en nuestro trabajo. Lo que estamos buscando es pensar a partir de nuestra experiencia colectiva con la violencia de género eh, o de agresión sexual, etcétera. Entonces, con esto, Jill, muchas gracias, Jill. He aprendido todo esto a partir de ti. Así que todo lo que nosotros hacemos como un programa de intercesión, yo creo que se nota que lo que intentamos hacer es cumplir con las demandas de los individuos.
Y dentro de esta provisión de intercesión, si podemos buscar oportunidades de reciprocidad y beneficio mutuo, yo creo que no sé si vamos a acabar con la violencia, pero sabemos que no lo vamos a poder lograr solas. Entonces necesitamos más personas que nos puedan sostener hoy y en el futuro. Y todos nosotros en estos trabajos que hacemos en el día a día y que participan en este tipo de trabajo, y son muchas personas y son recursos enormes. Entonces, no queremos limitar nuestro trabajo pensando que solo es hacer una intercesión una persona por vez, porque allí podríamos perder de vista el aspecto comunitario. Entonces, pensando en las Marens que ven o que te han conocido en diferentes clases o las personas que te han conocido en los grupos de apoyo o los grupos sociales que usted ha conectado. ¿Cómo usted piensa que se han beneficiado los sobrevivientes y cómo pueden participar cada vez más? Sí, cuando se coloca todo esto de esta manera, mira, de un punto B conectando a punto C, etcétera, es un poco difícil entender cómo todo empezó. Pero lo que se puede decir es que todo esto surgió de manera muy orgánica. Para empezar, cuando yo llegué a Duluth, yo me mudé aquí, yo tenía dos hermanas que vivían aquí, yo salí de una relación abusiva, pero yo no le dejé a mi pareja porque yo pensaba porque me estaba abusando a mí. Yo le dejé por mis hijos. Y esto es un punto muy importante porque yo había aprendido que yo ya sabía qué era lo que se esperaba de mí y de las relaciones dentro de nuestro contexto cultural. Y sé que es muy difícil pasar de una cosa que se conoce como normal, pero que la verdad es control y abuso. En aquel momento lastimó a uno de los niños y yo supe que lo tuve que dejar, que lo tenía que dejar. Como la menor de 10, gracias a Dios que fui la menor. Yo vi que los hombres eran los que estaban en control, eran los que tomaban las decisiones y era algo que yo pensaba que era normal, pero como niña tuve la fortuna de nunca sufrir abuso, pero yo vi que no era normal que mis hijos también estuvieran en este entorno abusivo y por eso fue que me fui. Yo llegué a Duluth. Mis hermanas estaban trabajando en un movimiento de mujeres y ellas no me dijeron nada a mí, no me dijeron eso es abuso, lo que hace tu marido. Me dijeron, queremos que vayas al grupo de mujeres. Y yo dije, y bueno, ¿por qué? Tenía mis hijos y dijeron, bueno, el grupo tiene servicios de transporte, cuidado infantil, también dan comida. Así que así fue como yo empecé a participar. Yo no entré buscando apoyo personalmente, sino que estaba buscando comunidad. El grupo de mujeres era pequeño y le cambié el nombre. Llamaba el grupo de las mujeres Ya Ya, porque una mujer contaba su historia y decíamos, ya, nosotras también, sí, también. No
sabíamos que esto es algo casi universal, es algo que sucede en todas partes. Sabemos que el abuso hace que uno piense que es culpa de uno. Si no sucede a nosotras, quizá podríamos hacer las cosas de otra manera. Y todas hemos vivido eso de alguna manera, quizá a través de la cultura, la religión, los sistemas de creencia que nos dicen que si nos comportamos de cierta manera, recibiremos cierto trato. Así que pude salir de esa situación. En Toulouse estaban creando un currículum y las personas que también eran sobrevivientes, bueno, todas eran sobrevivientes, querían crear un currículum y querían información. Yo tenía 32 años, pero sentía como si tenía 18. Me escucharon, creían todo lo que yo decía era la verdad y hasta ahora se estaba creando el sistema del poder del control y eso se creó escuchando a sobrevivientes. Bueno, yo sabía que iba a hablar de varios temas, Maren. Sí, ya estás abordando todos estos temas. Tu historia realmente destaca la importancia de participar con sobrevivientes. Vamos más allá de las necesidades individuales. Como ha dicho, sus hermanas estaban participando en este trabajo, querían que fuera los grupos de mujer para aliviar esta soledad que sentía de haberse mudado de su comunidad original, donde había criado a sus hijos, a una nueva comunidad. Esto le permitió crear una red de apoyo y conocer a otras personas. También dijo que algunas personas en la comunidad estaban conectados con los grupos de mujeres y querían desarrollar un plan de estudios y se acercaron a usted para eso. ¿Podría contarnos más sobre eso? Bueno, me encantaría recordarlo. Yo recuerdo más que cualquier cosa el sentimiento cuando alguien me preguntó qué pasó. Bueno, me preguntaron. ¿Qué pasó cuando fuiste amenazada? ¿Cómo te protegiste? Y que me creyeran. Al abordar la importancia de la participación de sobrevivientes, yo había asistido a un grupo unas 6 semanas cuando una de las facilitadoras dijo, bueno, Janet no ha podido estar esta noche. Jill, ¿nos ayudas? Estamos al mismo nivel. Claro, podemos seguir aprendiendo, pero existe este sentimiento de igualdad. Ese es un entorno en el cual uno se siente liberado, se siente valorado. Yo, cuando capacito a otras personas, siempre hablo de los entornos abiertos y los entornos cerrados. Espero que ustedes hayan crecido en entornos abiertos, así lo espero, pero un entorno cerrado es que uno va a la escuela, debe aprender ciertas cosas, le ponen a uno en la cabeza lo que uno debe saber y le piden que lo repita. Ese es un entorno cerrado. El grupo de mujeres es un entorno abierto. Todas las personas pueden aportar a la conversación y todas las aportaciones se valoran y están en el mismo nivel de importancia. Y las personas realmente se sienten bien, hacen el mejor trabajo en un entorno abierto. Se sienten valorados. Claro que sí. Y realmente es un contraste con lo que había vivido con su esposo en la casa o en cualquier lugar. Sí,
en el lugar de trabajo, en cualquier lugar. Fue un entorno totalmente distinto y no ha usado las palabras que salen en la lámina como sanación, acción, empoderamiento, pero estos puntos son solo ideas para anclarnos, para destacar lo que ha vivido en esos primeros días cuando se fue a Duluth. La alentaron a participar, se sintió valorada, se sentía bien estando ahí en esos espacios. Y me imagino que sí contribuyó a la sanación, ya que estaba criando sus hijos sola y estableciendo esta nueva vida en Duluth. Cuando todo esto estaba sucediendo, esta idea de sanar parecía estar muy lejos en el futuro, quizá algo que podía hacer solamente con terapia, pero la sanación se, se hacía a medida que trabajaba con las otras personas. Y yo sé que esto también tiene mucho que ver con la comunidad. En Duluth querían concientizar a la comunidad sobre la violencia doméstica, así que nos pidieron a algunas de nosotras en el grupo contar nuestras historias. Y recuerdo que fui a la Liga de Mujeres Votantes y varias contamos nuestras historias. Después de eso, una de las mujeres que formaba parte del grupo de votantes se acercó a la moderadora y dijo, qué bien, ¿quién ha escrito los discursos? Y nunca se me olvidará eso. Pensé, wow, las personas tienen esta idea de quién es una mujer sobreviviente. Así que teníamos que estar presentes en la comunidad y dejar claro que pues somos un grupo diverso y eso fue realmente importante. Pudimos también romper este estereotipo sobre quiénes somos. Esta es una buena transición para explorar cómo es que la participación con sobrevivientes puede beneficiar los programas de incidencia de las comunidades. Para las personas que formaban parte del grupo de votantes, esas personas habían ido a esa reunión con una idea de sobrevivientes de violencia doméstica, quiénes eran, qué destrezas tenían, y ustedes realmente los dejaron sorprendidos y eso es importante. Tenemos que pues arrojar luz sobre este estigma, pero también existe este programa de beneficios en Duluth, ya que pudieron centrar las experiencias y las realidades de sobrevivientes y sus historias. Así que vemos otros beneficios para los programas de incidencia. Quizá parece un nuevo entorno, un nuevo lugar para sobrevivientes, pero realmente tiene sus beneficios. Por ejemplo, ¿en qué momento decidió que quería trabajar en este campo? Llegó a Duluth, empezó a apoyar a los grupos, a participar, y no tengo una respuesta. Realmente gustaría saber en qué momento dijo, bueno, voy a dedicar mi vida a esto ahora. Bueno, tan solo quería compartir más con estas mujeres. Quería compartir más. Comencé como voluntaria. Lamentablemente era el inicio, estaban publicando distintas historias
sobre la violencia doméstica, así que yo comencé como voluntaria. Yo enviaba por correo todo el material y yo decía, bueno, me puedo llevar esto a casa, lo puedo leer. Eh, fue, fue muy positivo. Si pueden obtener más información, es importante leerlo. Me encantó estar con las mujeres, sentir este sentido de pertenencia, me encantó ese entorno. Seguí aprendiendo más y más. El programa también pudo brindar distintos fondos, así que después era, por ejemplo, puedes contestar el teléfono y poco a poco me fue cambiando la vida. Cuando nos llegaba información para la comunidad, nos reuníamos en la universidad, pero las secundarias también estaban pidiendo más material sobre la violencia entre parejas, así que me pidieron que fuera a las secundarias a contar mi historia. Conté mi historia una vez y los estudiantes de secundaria quedaron asombrados y preguntaron cuándo fue la peor experiencia, o sea, cuándo fue la vez que más te pegaron. Y me di cuenta que se estaban como que separando de eso y no es educación, es como ver una película. Así que lo cambié. Comenzamos a hablar más con los jóvenes. ¿Qué sucede cuando una de las amigas tiene una relación romántica? La amistad cambia con ella. Luego estábamos explicando la rueda del poder y el control. Así que realmente se convirtió en algo educativo. Yo aprendía algo y lo compartía en el programa. Y lo primero que aprendí con los estudiantes de secundaria era que los muchachos, bueno, las jóvenes también, pero los chicos decían, bueno, pensé que teníamos que hacer eso. Y las chicas decían, bueno, pensé que era así que comunicaban su amor. Vemos ahí que realmente salimos a la comunidad y vemos los distintos modelos, las creencias que permiten que este abuso continúe. Así que nos dimos cuenta que también teníamos que crear una rueda de igualdad y no solamente del control del poder. Muy bien. Vemos que ese fue un beneficio excelente para este nuevo programa, para el desarrollo de las estrategias y los enfoques de incidencia. Como facilitadora en esas conversaciones, en las secundarias, en los grupos de apoyo, ha podido compartir todo esto con formuladores de decisiones, de políticas, de programas. Y no quiero perder de vista esto que es único para muchas personas que son intercesores, que tenemos nuestras propias experiencias de violencia, sea acoso, agresión sexual, violencia doméstica, y esa experiencia realmente brinda mucho a ese desarrollo interno. Así que vemos los beneficios para los programas y la importancia de trabajar con sobrevivientes. Vemos como algunos beneficios, la sostenibilidad, el desarrollo, centrar las experiencias de sobrevivientes para que puedan hablar con distintos grupos, como el grupo de votantes. Pueden incluir a sobrevivientes en el trabajo, en la incidencia comunitaria, la incidencia en las instituciones y de manera individual.
También a través de este ejemplo con los estudiantes de secundaria nos permitió entender esta brecha que a veces existe en cuanto a lo que podemos ofrecerle a los estudiantes, lo que podemos hacer y el resultado fue la rueda de igualdad. Si no están familiarizados con la rueda de igualdad, lo podemos compartir después. Hemos podido identificar el problema que resulta en la violencia doméstica, en las agresiones, en la desigualdad. Y luego la rueda de igualdad nos permite ver cómo son las relaciones idóneas, qué es lo que queremos, cuáles son los principios para la igualdad. Y es sumamente importante conectar eso con el trabajo actual que se realiza a través del programa. Muy bien. Hemos hablado sobre las distintas maneras en las cuales los sobrevivientes pueden trabajar con el programa. Hemos hablado de voluntariado, de discursos públicos, grupos focales. Cuando hablamos del currículo y que llegaron a buscar más información sobre lo que podían incluir en el plan de estudios, esa es una manera de hacerlo. Y claro, tienen esta gran defensora cuando usted comenzó a participar en Duluth, pero tiene otras historias, porque después sí se convirtió en una defensora en la comunidad, una gran líder, organizadora en su comunidad y ha participado mucho en distintos ámbitos. ¿Tiene otra historia que podría compartir sobre cómo es que ahora, como defensora, ha podido invitar a sobrevivientes a participar? Sí, bueno, fue importante entrar a las secundarias. Distintas chicas se quedaban, hablaban conmigo. Me di cuenta que a pesar de ser una zona rural, veíamos que las personas no siempre estaban al tanto sobre lo que estaba sucediendo. Una de las chicas que fue al grupo de apoyo compartió sobre las citas románticas y yo le pedí que fuera a hablar en la secundaria porque iba a ser más interesante para los estudiantes. Yo conocí a mujeres donde la iglesia realmente las apoyaba. Bueno, la iglesia de manera no intencional, pero siempre apoyaba los valores más tradicionales. Así que era bueno traer mujeres que decían, bueno, esta es la historia que tengo que contar, esto es lo que querían escuchar. Y a las mujeres les encantaba porque sabían que quizá podrían brindar sus conocimientos en ese ámbito. Y así me sentía yo cuando llegó al grupo de estudios de mujeres. No tuvo que decir, bueno, estamos buscando voluntarias. No lo tenía que decir porque sabía que las personas se iban a identificar con eso, que se iban a acercar, que iba a suceder este intercambio orgánico. Y a través de su tiempo como intercesora, líder, organizadora comunitaria, yo sé que participó en todo esto, que pudo realmente establecer este sistema a nivel comunitario para garantizar que todo esto sucediera frecuentemente y que siguiera adelante ese ciclo de retroalimentación. De esta manera, al jubilarse, no se perdían esas conexiones. Ese trabajo aún continúa en la organización. Vemos que la organización y ciertos roles de incidencia siguen trabajando intencionalmente para que estas oportunidades sigan adelante.
Por ejemplo, que tengan encuestas que las personas pueden rellenar fácilmente o que puedan entrevistar a sobrevivientes periódicamente para ver cómo pueden beneficiarse de los programas o otras oportunidades en la comunidad. Cuando hacen un grupo focal con sobrevivientes para el desarrollo de plan de estudios, siempre les ofrecen otras oportunidades para participar también. Y eso me parece sumamente importante para nuestra incidencia. A veces, cuando ignoramos las necesidades de sobrevivientes, dejamos eso a un lado, pero tenemos que crear un mundo en el cual todos querramos vivir. Voy a pasar ahora a uno de mis temas preferidos y creo que esto es de interés para muchas personas aquí. ¿Cómo es que el programa de incidencia puede apoyar a sobrevivientes para que participen entre sí? El programa o un defensor no tiene que liderar todos los esfuerzos. Una vez que sobrevivientes están en contacto, existe esta energía que va a fluir y sé que tiene algunos ejemplos de su propia experiencia. Claro que sí. Algo que yo vi es que necesitábamos un espacio para reunirnos, como dice aquí en pantalla, comida, arte, música. Yo viví en una casa móvil, era la última casa móvil en la fila, tenía un lugar para hacer una hoguera, así que invitaba a mujeres del grupo cada miércoles por la noche y nos reuníamos. Fue una manera de crear comunidad. Las mujeres dijeron, wow, no necesitamos tanto para tener libertad. Bueno, existen estos estigmas, todo lo que existe en cuanto a las casas móviles, pero las mujeres sentían esa libertad. Así que vimos este cambio mental en cuanto a lo que necesitaban en la vida para sentir esa libertad y no necesariamente tener tantas cosas distintas como una pareja o, por ejemplo, cuánto dinero necesitaban. Todos necesitamos dinero, pero ¿cuánto? Así que ese es un ejemplo personal y Maren sabe que eso continuó. Luego me mudé a una zona campestre. Ahora tenemos las hogueras el viernes por la noche. Pero es importante ya que en la comunidad lo podemos hacer juntos. También hicimos un club de lectura. Es fenomenal las conversaciones en torno a los libros. Mucha música, mucho baile, mucho arte, mucha comida, todo lo que surgía, pues íbamos, lo intentábamos, íbamos juntas y luego hablábamos después de lo que opinamos, de lo cómo nos sentíamos, de cómo se había organizado el evento y así. Y eso de nuevo se conectaba con su trabajo como intercesora, como también en el programa, quizá se asociaba con otras organizaciones para realizar actividades. Y lo que me ha encantado de escuchar de usted y aprender de usted, Jill, y del trabajo de incidencia que ha hecho con sobrevivientes en Duluth durante estos años en los cuales yo he estado al tanto, he vivido allá. Y es que no se tiene que controlar o gestionar cuando se conectan sobrevivientes. No sería una experiencia de libertad, sino de
dominación. Así que es importante fomentar esas conexiones a través de un programa de incidencia, pero no necesariamente tienen que gestionar o organizar todo. Las sobrevivientes se pueden encontrar por su propia cuenta con grupos de cuidado infantil o grupos para personas mayores. Pueden ayudar con muebles, por ejemplo, si las personas se están mudando a nuevos espacios. Lo que me encanta de esta sesión con usted, de todo lo que hemos charlado el día de hoy, ahora pasaremos a un diálogo más amplio, es que en este mundo actual existen muchas dificultades. Lo sabemos, lo vivimos en carne propia, lo vemos y somos también sobrevivientes, se puede sentir peor, es más devastador, pero al participar en un espacio como este con sobrevivientes, podemos centrarnos en crear el mundo que queremos. Es algo que nos llena de energía y tenemos que recordar que tenemos estos recursos todo el tiempo, que contamos las unas con las otras. Ahora vamos a cerrar esta presentación y pasaremos al diálogo. Jill, gracias por compartir en esta conversación. Gracias por ser un gran ejemplo y una fantástica hermana en este trabajo. Gracias a todos y todas que se han unido el día de hoy. Si desean continuar en el diálogo hasta las 3:30 hora central, por favor, sigan aquí. Les daremos a las personas que no pueden quedarse una oportunidad para salir, pero también nos pueden escribir en info@praxisinternacional.org. Al cerrar esta sesión, saldrá en pantalla una evaluación. Rellenen la evaluación. Les agradeceremos por toda su retroalimentación. También enviaremos un correo electrónico de seguimiento con la diapositiva de hoy y los enlaces a las ruedas de igualdad y del control del poder. Gracias a todas las personas que nos han permitido estar aquí, incluyendo a Shannon, el equipo de TA2TA, los intérpretes, mis colegas Shelly y Q también. Ahora pasaremos al diálogo. Q va a ver cuántas personas tenemos aún aquí. Pasaremos a unos grupos paralelos, así que Q nos avisará cuando estemos listos. Y Shannon, como recordatorio,